20 de diciembre de 1997. Qué fecha, me dan escalofríos. Hace exactamente 4 años, en estas cámaras, en persona, comenté cuando iniciamos un evento de mi empresa que acababan de ampliar la banda de flotación a las 8 de la mañana en el noticiero, cuando lo había escuchado en la estación de Radio Nacional en mi automóvil y le interpreté como lo que podría ser una devaluación. Ahí empezó el terremoto, y vaya de qué manera. Se había deslizado en solo unos minutos de 3.47 a 3.90 el peso a lo largo de ese día, y la presión de los mercados financieros hizo que al día siguiente se fuera a 6, a 7, a 8 pesos y se inició la tormenta. Pero la tormenta en serio que derrumbó el sueño primermundista, con lo que después fue calificado por el mismo Carlos Salinas como el error de diciembre. Hoy, cuando Ernesto Zedillo, presidente de México, ha salido airado de aquella crisis y recuerda aquella fecha, se estremece, como nos estremecemos todos los mexicanos que vimos derrumbarse nuestro patrimonio, nuestras vidas de trabajo enteras ante lo que parecía ser no una tormenta, sino un huracán irrefrenable que traía tras de sí secuelas inéditas en la crisis económica y financiera más profunda de nuestro siglo. Se cambiaron los destinos de todos nosotros. Nadie volvió a ser igual. Desaparecieron las sonrisas, se amargaron los rostros, se agravaron las miradas y los mexicanos, que habíamos sido hermanos y amigos de todos los niveles financieros y de desarrollo de negocios, empezamos a vernos como adversarios, divididos inclusive con nuestro propio gobierno, con el que no estuvimos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y la forma de darnos esa amarga medicina. Qué bueno que hoy en retrospectiva podemos hacer un análisis de lo ocurrido en aquel entonces. Yo reitero y seguiré reiterando que no fue solamente una devaluación lo que ocurrió hace 3 años. Fue la más severa crisis financiera que siguió a una devaluación y además una crisis totalmente inédita, grave, profunda, tan profunda como la que hoy están viviendo los coreanos, a quienes también ya se les reventó la burbuja del sueño y no saben o todavía no perciben la cruda realidad a la cual van a tener que enfrentarse, como lo hicimos nosotros en 1995, en aquel primer trimestre inolvidable por lo grave y lo doloroso que fue. Muchos de nosotros tuvimos que enfrentar deudas a los bancos con intereses que se disparaban del 18% que habíamos contratado a niveles del 150%, más moratorios, más ese nuevo invento que fueron las UDIs, que después se convirtieron en una mole que aplastó a muchísimas gentes y que no resolvió, y después se convirtió en rescate bancario después de los avales norteamericanos, y más adelante descubrimos la quiebra de todo el sistema bancario y financiero de nuestro país, que tuvo que ser intervenido por el gobierno para que en ese rescate, con el dinero de nuestros impuestos, a lo largo de 3 años de crisis, pudiéramos volver a tratar de estabilizar a este México nuestro que tanto queremos. Pero a la salida de esta crisis, los mexicanos ya no éramos iguales. Ahí están los resultados de las urnas en 1995 y después el 6 de julio de 1997. La caldera no estalló porque se abrió una puerta a la democracia. Y esa puerta es de la que todos estamos aferrados, pidiendo y motivando un cambio razonable y razonado para lograr que México tenga otro nivel superior de vida y terminemos con la injusticia en el reparto de la riqueza, que hoy tiene el 33% de los mexicanos, es decir, 3 de cada 10 mexicanos viven en la miseria y en la pobreza. Y de esos 3, cuando menos 1, si no es que 2, viven en la pobreza extrema. Y no podremos estar con nuestra conciencia tranquila, ni ustedes ni nosotros, mientras estemos viendo como muchos hermanos y muchos compatriotas perdieron la oportunidad de sus vidas de tener un mejor nivel económico y más digno
para ellos y para sus familias. Es en este contexto que recordamos este tercer aniversario para reflexionar y pensar en nuestros ámbitos de acción que no podemos volver a permitir que jamás esto se repita. Y cada uno de nosotros tiene su parte que hacer, su gotita de agua o su granito de arena que aportar, cumpliendo con sus obligaciones y sus deberes para consigo mismos, para con su familia y sobre todo para con su patria.